Continuando con el programa, ahora tendremos la presentación de los resultados anuales 2016 y perspectivas al 2021. En sus mesas deben haber unas hojitas donde si tienen alguna pregunta para los expositores o para la presentación de Ángel que vienen, por favor, con mucho gusto. Así que los dejo sin mayor preámbulo con Ángel Acevedo, presidente de la Cámara de Cosméticos. No sé cómo va a ser, ¿eh? El profesor González Izquierdo nos ha puesto en una situación, y yo soy optimista por naturaleza, y yo soy desquiciadamente optimista. Conozco a la mayoría de ustedes que son de ese temperamento. No sé cómo lo estás viendo tú, Marta, que creces 20% cuando cuando el país crece 2%. Marta cree que una compañía muy grande crece 20%. Pero hay que reconocer las dificultades macroeconómicas para saber cómo en ese entorno el sector nuestro tiene esa capacidad de reacción. Yo conversaba en una reunión, esta es una anécdota, en las conversaciones previas que tuvimos con el profesor González Izquierdo, y hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo le comentaba cómo en la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill, no solamente a las industrias de guerra, aviones, tanques, vales, también promovió el crecimiento de la industria de medias de nylon y de cosméticos, porque son industrias que levantan un poco el ánimo en situaciones precisamente depresivas y de crisis económica. Pero son factores, como lo dijo el profesor, no solamente son factores económicos los que influyen en el crecimiento del país y en el consumo, sino también son razones neurológicas. El cerebro límbico influye mucho en este sector. Pero se me hace difícil, ¿eh? Cuando yo hable con optimismo, ustedes ya no me crean. Me queda corto el tiempo. Nosotros tenemos una presentación que estamos dispuestos a entregar a todos nuestros asociados, que consta además de 150 cuadros y tiene pues muchísima información. Muchos de ustedes ya la conocen. Pero eso presentado en esta reunión me tomaría un par de horas, así que hemos extraído de la presentación que generalmente hacemos 20 láminas que son flashes o indicadores básicos de lo que después se puede desarrollar en una presentación que estamos dispuestos a hacerla in-house. Nosotros en el día que ustedes quieran, a la hora que quieran, podríamos hacer en la empresa, ya no solamente como una presentación, sino como un conversatorio, revisando cuadro por cuadro, revisando cifra por cifra, al detalle. Ya hemos hecho el año pasado esa experiencia espectacularmente con UNIC, que reunió a más de 35 personas y fue un conversatorio de más de 3 o 4 horas en donde la presentación pierde ese acartonamiento de una persona exponiendo y una persona recibiendo, sino que tiene mucha más dinámica en el contenido de la información. Solamente para resaltar, en esta presentación estamos viniendo, y creo que sin pensarlo, venimos de la presentación anterior del profesor Izquierdo, y esa capacidad que tiene este sector de recuperarse ante la crisis. Y entonces estamos haciendo un recuento de esa resiliencia histórica de los últimos 50 años que tuvo el sector peruano para recuperarse de esas grandes crisis que ha tenido a lo largo de esos 50 años. Estamos haciendo también una referencia a los principales hitos nacionales e internacionales. Por supuesto, lo que siempre mencionamos, el crecimiento y la participación por categorías, tipos, marcas, líneas. Hemos añadido un indicador que es el tamaño del mercado latinoamericano, primero, como siempre lo hacíamos, descremado por consumidoras femeninas de determinado rango de edad y con población urbana solamente. Eso es lo que siempre hacíamos. Pero siguiendo el modelo del Fondo Monetario Internacional, hemos llevado los tamaños de mercado latinoamericanos
a paridad de poder adquisitivo, que es como el Fondo Monetario Internacional mide el PBI mundial. Y eso sí es una medida realmente estándar, y yo presumo que para las grandes corporaciones que tienen operación en todos los países de América Latina, no es lo mismo comparar moneda nacional, no es lo mismo comparar dólares estándar, no es lo mismo comparar dólares devaluados, sino la medida más estándar es comparar a paridad de poder adquisitivo. Y encima per cápita. Y por último tenemos un capítulo de tendencias que pueden ser aprovechadas estratégicamente por las compañías presentes. Comenzamos con el primer capítulo, que es la resiliencia histórica del sector en los últimos 50 años. Quien se levanta después de una caída, tarde o temprano, siempre alcanzará el éxito. ¿No? Eso, nosotros que estamos en un sector que vivimos del entusiasmo, que vivimos del crecimiento, que creemos que podemos superar cualquier dificultad, que nos hemos recuperado siempre, hemos marcado 4 grandes caídas. La primera en el año 68. En el año 68 el gobierno de Velasco consideró de que los perfumes y los cosméticos eran suntuarios y puso un impuesto adicional al ad valorem, un impuesto selectivo al consumo de 70 a 100%. Es decir, que el producto costaba 100% más en el año 68. Como eso no le dio resultados, en el año 71, siguiendo la política de la CEPAL, consideró el criterio de sustitución de importaciones. Y el sustitución de importaciones era decir, por ley, que teníamos que fabricar jabones, zapatos, botones, corbatas, carros, maquinaria y cosméticos. Y eso no se puede hacer por ley. Y por lo tanto fue un fracaso. Toda esa política económica del año 71 de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, fue un fracaso, ¿no? Felizmente que ese modelo económico ha cambiado, sobre todo en América Latina, y nos superamos de esa gran crisis. El tercer hito es la Ley General de Salud, que se aprobó en el 2009 y que, como ustedes saben, tiene un enfoque absolutamente farmacéutico e interpreta el producto cosmético, el champú, el jabón, el desodorante, con un criterio farmacéutico para el control, la vigilancia y la supervisión, ¿no? Con los mismos criterios que se supervisa una ampicilina, un retroviral. Y por último, la caída del 2017. Como ustedes saben, se había trabajado con el gobierno 2 decretos leyes, el 1344 y el 1345, que simplificaban completamente los procedimientos administrativos, hacían más veloz los procedimientos para la obtención de la notificación sanitaria obligatoria, simplificaban la obtención de las licencias de funcionamiento, y esos proyectos o esos decretos leyes que estaban ya dados fueron derogados en el Congreso de la República. Por ese enfrentamiento que lo mencionó en algún momento el doctor Ferrero, que no hubo el adecuado consenso, integración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se nos cayeron esos 2 decretos leyes, pero no nos han tumbado. Vendrán novedades que nos harán recuperar ese procedimiento y el objetivo final es simplificar, es hacer más fácil el comercio y que el consumidor al final reciba a mayor velocidad y en menor tiempo los productos. No nos han tumbado. ¿Demasiado optimista o sigo A nivel nacional, a nivel internacional, está la subdirectora de la Comunidad Andina, con quien se trabajó la decisión 516. La decisión 516 es algo extraordinariamente importante en la integración de 4 países. Los que ya lo han vivido saben de cómo un registro sanitario, una notificación, es automáticamente homologada entre los 4 países. Eso es el único sector en la Comunidad Andina que tiene este proceso de integración, y agradecemos la presencia primero de la directora de la CAN. Sabemos cómo nos ha apoyado siempre que hemos tenido que impulsar este proceso de integración entre estos 4 países. Solamente para que vean cifras de cómo, acá hay algunos abogados, de cómo los procesos administrativos tienen un reflejo en la economía.
Detrás a la izquierda de la barra punteada es cuando no existía la decisión 516 y el comercio crecía 110%. Pero miren ustedes, desde el año 2000 al año 2016, en donde ya tenemos una decisión andina, el crecimiento del comercio subregional entre esos 4 países ha crecido 1.192%. Entonces, esto es una demostración de que cuando las leyes ayudan al comercio, el comercio crece. 1.192% es el crecimiento en ese periodo 2000 al 2016 entre la comunidad andina. Ponemos así rápidamente la distribución de los principales países, ¿no? Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, que son los que conforman la comunidad andina. La torta de la izquierda es a dólares estándar, a dólares devaluados, ¿no? Que era lo que siempre medíamos, ¿no? Colombia es el país que participa con el 48% de ese mercado. Pero lo que les comentaba al comienzo, eso no es suficiente. La torta de la derecha es comparar el mismo mercado a paridad de poder adquisitivo. Cambian un poco las cifras, pero son mucho más reales. El segundo hito importantísimo para el sector es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, por ahí estaba el director general de PROMPERÚ, que también significa muchísimo para el sector. Es el único sector que ha logrado un acuerdo entre Colombia, Perú, Chile y México para la integración del comercio. Y ya tenemos una plataforma comunitaria para la integración de estos 4 países. Otro factor importantísimo de la Alianza del Pacífico es el encadenamiento productivo. Antes de la firma de la Alianza del Pacífico para el sector, otra vez, el único sector que ha logrado en la Alianza del Pacífico una integración es el sector cosmético. Y este encadenamiento productivo significa el siguiente cambio. Antes de la Alianza del Pacífico, cuando uno exportaba de Perú a Colombia o de Perú a México, tenía que demostrar que desde el país de origen tenía por lo menos el 70% de los ingredientes para tener la exoneración del ad valorem. Hoy día, uno podría fabricar la tapa en el Perú, la caja en Colombia, el contenido en México y hacer la maquila en Chile. Y todo eso forma parte como si fuera de un solo país. Es la integración económica llevada al sector que le da ya no el 70% de exigencia de los ingredientes para reconocer la disminución o el arancel cero, sino que es la suma de los diferentes países. Y para el año 17 estamos comenzando a construir el reglamento. La distribución porcentual también es: México es más del 50% del mercado de la Alianza del Pacífico, Colombia el 18%, Perú 13% en dólares sin paridad de poder adquisitivo y Chile 12%. A la derecha de la torta, medido con paridad de poder adquisitivo. Y el tercer hito significativo, por eso es que creo que aunque la economía peruana esté en crisis, tenemos mecanismos y herramientas que nos pueden hacer crecer, no solamente para las empresas locales, nacionales, sino para las empresas internacionales que juegan en estos 4 países que tienen una economía más dinámica. El tercer hito significativo es el TPP. El TPP, que en un primer momento era el 40% del PBI mundial, estaba formado por esos 12 países: Canadá, México, Chile, Perú, Japón, Singapur, Malasia, Vietnam, Brunei, Australia y Nueva Zelanda. 40% del PBI mundial. Y en ese TPP se logró nuevamente un proceso de integración con una plataforma común para los 12 países. Bueno, desgraciadamente Trump ha retirado a Estados Unidos y ahora ese PBI que era del 40% se ha convertido en 13%. De todas maneras quedan 11 países que pueden hacer crecer este mecanismo de integración. A nivel nacional, ¿cuáles son los 3 grandes hitos que estamos señalando? Primero, en el año 2010, cuando los políticos
quieren alcanzar una curul en el Congreso, siempre buscan algo escandaloso. Entonces salió un político que anunció que el plomo en los lápices labiales producía cáncer y los titulares en el periódico decían besos que matan. Entonces uno tenía que andar con su tisú en el bolsillo porque si no me producía cáncer los que están acostumbrados a besar. Entonces, es mentira, pues. Bueno, él ganó una curul en el Congreso, pero más plomo tiene la leche y más plomo tiene el pescado que lo que puede tener un lápiz labial. Felizmente ese decreto o ese proyecto de ley se derogó. En el año 2010 también el gobierno subió el TUPA para el registro sanitario o para la notificación, casi 200%. También se trabajó sectorialmente y se pudo derogar ese incremento que subía 300 o 250% el costo de una notificación sanitaria. En el año 2017 se ha vuelto a repetir ese fenómeno y nosotros ya hemos ganado en el Indecopi en primera instancia la derogación del incremento del TUPA, que significaba más de 260% del incremento en el registro sanitario. Muchos de ustedes ya saben, ya han firmado su poder para que la Cámara los represente y la medida cautelar se aplique lo más pronto posible. Pero eso, mirado desde el punto de vista económico y mirado desde el punto de vista sectorial, significa pasar en trámites administrativos para sacar un registro sanitario de $300.000 a cerca de $1 millón. Tal vez para una empresa grande que pueda absorber ese costo y trasladarlo al consumidor no puede ser tan complicado, pero para una empresa chica, mediana, eso es el suicidio, ¿no? Porque le significa $40.000 o $50.000 para un trámite administrativo y burocrático. A nivel mundial, dos regiones son las que crecen, Asia-Pacífico y América Latina. Regiones como Europa Occidental, Europa Oriental ya no crecen. Sí hemos acá, con colaboración con otras agencias, Euromonitor en este caso, tenemos una comparación de lo que es la media en América Latina para las diferentes categorías. Por ejemplo, en higiene personal la media es 42%, cuando en el Perú la media es 25%. La participación de higiene personal en América Latina es 42% y en el Perú 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que en higiene personal el Perú tiene un potencial espectacular. Por otro lado, la media en América Latina para fragancias, por ejemplo, es 17%. Y en el Perú es 23%, perdón. Entonces esto significa que, igual que lo que sucede en España, por ahí había algunas empresas españolas, en España y en el Perú la categoría fragancias es supremamente importante, ¿no? Teniendo más proporción y más participación que en América Latina. Y tienen todos los países de América Latina, los países grandes y acá los países chicos. La explicación que nosotros damos a la fuerte participación de fragancias en el Perú, muy superior a lo que es en América Latina o lo de cualquier país de América, es la potencia que tiene la venta directa. La venta directa es muy fuerte en fragancias y por lo tanto ha hecho crecer esta categoría regionalmente. A nivel nacional, ese es el crecimiento desde el año 2000 hasta el año 16. En el año 16 el mercado ha crecido 6%, 5% de manera vegetativa y 1% por incremento de precios. Muchas de las corporaciones que están acá presentes, que tienen que informar en dólares a su matriz, tenían un problema, ¿no? Porque crecían en soles, pero cuando informaban en dólares, la matriz les decía, bueno, ¿qué está pasando? Entonces subieron precios y eso es lo que ha afectado en conjunto al sector, un crecimiento de 1% afectado por el precio, 6% en total. Pero como lo dijo el profesor González Izquierdo, venimos de una desaceleración de 1 y 1 en el año 14 y en el año 15. No estábamos creciendo. Cuando en otros años crecíamos 12, 14, 18%. Pero muchos de los que nos hemos reunido nos dicen, bueno, pero a mí no me cuentes la historia del pasado, a mí dime qué cosas piensan ustedes hacer o qué piensan ustedes visualizar para el futuro.
Y hemos hecho una proyección del mercado conservadoramente hasta el año 21, basándonos en 5 indicadores macroeconómicos. Hemos hecho una curva econométrica y hemos encontrado que hay 5 factores que influyen en el crecimiento o decrecimiento del sector. El primero, que lo dijo el profesor Izquierdo, es el consumo. Cuando el consumo crecía en el Perú en otros años 6-7%, nosotros crecíamos 18, 20, 21%. Entonces hay una correlación de mayor demanda, de mayor consumo, en relación al crecimiento de la tasa que da el Banco Central de Reserva. Casi 2 o 3 veces más, por expectativas diferentes, ¿no? Y eso lo puede ratificar personalmente Marta, con la que nos reunimos, y crece 20%, 21% cuando el mercado no crece tanto. La otra variable que también es importante es la inversión, ¿no? También lo mencionó el profesor Izquierdo. A mayor inversión hay mayor masa monetaria, hay mayor distribución, hay mayor trabajo y hay mayor consumo. 2 variables adicionales son las importaciones, la producción, y todo ese conjunto de variables nos hacen una proyección de 4% para el año 17. Es decir, que habíamos crecido 6% en el 16 y creemos que, como lo dijo el profesor Izquierdo, vamos a crecer de máximo 4%, porque el PBI crece 3,5%, según las estimaciones del gobierno y según la estimación del profesor Izquierdo, 3,2%. Y así sucesivamente, seguramente la recuperación vendrá en el año 18, ya 6, 7, 7 y 8%, desde un escenario conservador. Pero como nosotros somos optimistas, también hemos puesto un escenario optimista, que puede ser descabellado, loco, pero solamente para su apreciación, 7, 8, 8, 9 y 9% en otro modelo, ¿no? Hemos hecho una comparación simétrica entre cada categoría, el crecimiento de cada categoría y la participación de cada categoría. La barra de la izquierda es el año 15, la barra de la derecha es el año 16. La participación en la torta en higiene personal, en la parte más de arriba, 25.1, 24.7 en el año 16. Es decir, desde el punto de vista de participación, ha perdido participación. ¿Pero por qué? Porque ha crecido menos que la media. ¿Cuáles son las categorías que más han crecido por encima de la media? Maquillaje, capilares y fragancias igual que la media. Higiene personal, al crecer menos que la media, pierde unas décimas de participación. Nosotros, como ustedes saben, presentábamos los 33 tipos y me demoraba pues media hora presentando tipo por tipo y era una locura. Entonces ahora estamos presentando los 3 más significativos: labios, bloqueadores y acondicionadores, que son los 3 tipos que más han crecido en proporción a la media del sector. 19% labios, 10% protectores solares y 8% acondicionadores, en positivo. En negativo, hay 2 tipos que han decrecido en negativo: humectantes y talcos. Un poco por la situación de desaceleración que ha afectado sobre todo a tratamiento facial y corporal. Análisis por canal. El canal, como ustedes saben, tenía 60% de participación en sus años más apoteósicos. Y comenzó un declive, la venta directa, 60, 56, 55, 53, hasta llegar a 48. Se ha estandarizado y hoy día la venta directa está en 49%. El retail en 50%. Los subcanales de retail han tenido una gran variación. El canal tradicional ha tenido crecimiento y el canal moderno ha tenido decrecimiento. El canal tradicional está conformado por bodegas, mercado, farmacias y spas. Las bodegas han crecido de 21 a 22.5 en términos de participación. Las farmacias son las que más han crecido, de 2 a 4. En los spas 4.4 y en el canal moderno, que son las grandes superficies como los supermercados y las tiendas de departamento,
han tenido un decrecimiento en la participación. El tamaño del mercado latinoamericano en miles de millones de dólares. Hemos puesto todos los países, tienen la historia del año 14-15, reiteramos que sí tenemos la información para el año 16, cuando ustedes nos digan, vamos a la empresa, presentamos el cuadro completo del año 16, pero esto es a dólares estándar, ¿no? Que no es matemáticamente ni científicamente comparable. Entonces, lo que hacíamos nosotros siempre era comparar los dólares del mercado latinoamericano con la devaluación. Cuando un país como Brasil en el año 15 devalúa 41% su moneda, su mercado de 31.000 millones de dólares pasa a 20.000 millones de dólares. Entonces, la primera variable que siempre habíamos analizado era solamente la depreciación de la moneda, el tipo de cambio, la devaluación del dólar. Pero eso tampoco es suficiente. Por eso es que expliqué al comienzo que, siguiendo el modelo del Fondo Monetario Internacional, hemos transformado ese análisis del mercado latinoamericano no solamente con la devaluación de la moneda, sino a paridad de poder adquisitivo. Muchos de ustedes conocen el ejemplo de la hamburguesa, de la Coca-Cola, del corte de pelo. Una Coca-Cola que es exactamente igual en Nueva York que en el Perú, cuesta 3 veces más. Un corte de pelo en Nueva York cuesta $100, en el Perú puede costar $30. Entonces, esa estructura económica del país, ese nivel de ingresos del país, sumado más la devaluación, es la que mide la paridad de poder de compra. Y eso es lo que se mide de manera estándar y eso es lo que permite comparar verdaderamente los mercados latinoamericanos a una moneda estándar. Lo tenemos para todos los países de América Latina, algunos han crecido, algunos han subido y algunos han decrecido. Pero eso ya a paridad de poder de compra lo hemos traducido a el consumo per cápita, descremado por mujeres de determinado rango de edad y solamente población urbana. Y también tenemos la información que la ponemos a disposición, ustedes ya nos ponemos en contacto, los que quieran recibir la información completa, nos reunimos en la empresa y vemos los cuadros completos. Este cuadro es muy interesante, el per cápita ocupacional. Siempre Brasil habla de que tiene ocupados a más de 3 millones de personas en el sector. Y en el Perú tenemos ocupadas a más o menos 600.000 personas. Pero una cosa es tener 3 millones de personas con una población de cerca de 178 millones y otra cosa es tener 600.000 personas ocupadas en el sector con una población de 24 millones urbana. Y entonces a la derecha ven el porcentaje de empleabilidad. El Perú es el país que más ocupabilidad da al sector, 2.42. Cuando Brasil, aunque tenga una población muy grande y un mercado muy grande, da solamente ocupación a 3 millones de personas, 1.68. Esto afectado, y esto es lo que explica por qué la venta directa tenía 60% en algunos años, por la tremenda ocupabilidad que da la venta directa en el Perú. Ranking por empresas, también hemos medido el ranking por empresas, algunas han crecido medio punto, un punto, otras han bajado un punto, medio punto, pero ahí hay que hacer una explicación. Bueno, por el momento tienen las letras, ¿no? Ya cuando llegamos a la empresa sí ya todos saben qué cosa es A, B, C, D, F, etc. Algunos ya lo saben ya porque ya tienen el estudio varios años. Pero lo que quiero resaltar ahí es un poco contrastar la opinión del profesor Izquierdo, ¿no? Efectivamente, para una empresa grande que vende 400 millones de dólares, crecer 1% es un esfuerzo titánico. Para una empresa chica, crecer 20% es un esfuerzo prudente. Entonces, eso es lo que está moviendo el mercado. Nosotros lo que hemos encontrado es que las empresas grandes no han crecido, las 4 más grandes no han crecido en la misma proporción que las empresas chicas que han crecido 10, 12, 15, algunas hasta 20%. Y por lo tanto han ganado participación. Tenemos también un ranking por empresas por categorías para los 33 tipos, ¿no? En este caso es la categoría fragancias, entre las 3 primeras dominan completamente el mercado de fragancias. También tenemos ya más visualmente
para los 33 tipos el ranking de productos, ¿no? En el caso de las fragancias femeninas, Imágenes de Essica es el number 1, estaba en el puesto 3 en el año anterior, el número 2 Temptation, el número 3 Expression y el número 4 Cori en fragancias femeninas. En capilares, el poderío de Procter es en el puesto 1, 3, en el número 2 Sedal. Tenemos esa información para los 33 tipos. No lo estamos pasando porque no nos da el tiempo. Penetración de mercado. Esto tiene que ver también con el nivel de participación, con el crecimiento de las empresas y con el mercado virgen que puede tener determinado tipo de mercado. La metodología, para que le quede claro, solamente la voy a explicar rápidamente. ¿Cómo determinamos el mercado total? El mercado total, ¿no? O sea, al que deberían acceder todos los consumidores. Primero, establecemos la frecuencia de consumo de determinado tipo. Vamos a suponer un pasta dental se compra al año 8 o 10 veces. Un lápiz labial 4 o 5 veces al año. Frecuencia de consumo del tipo. Segundo, precio promedio del tipo. Una pasta dental 5 soles, 4 soles, multiplicado por la frecuencia. Tercero, el mercado objetivo al que va, ¿no? Si va a mujeres, exclusivamente en el caso de fragancias femeninas, si va a hombres y mujeres en el caso de la pasta dental. Multiplicando estos tres factores, nos da entonces que, por ejemplo, en bloqueadores, el mercado total es de 637 millones de soles. Pero verdaderamente, ¿cuánto es que estamos vendiendo actualmente entre todos los jugadores de protectores solares? Solamente el 26% de ese mercado total. Es decir, que hay un mercado virgen del 74% que todavía no se ha abordado completamente. Lo tenemos para los 33 tipos con mucho potencial, reacondicionadores, bloqueadores, fragancias masculinas. Y tendencias, por último, las tendencias de la industria cosmética. La industria cosmética mundialmente está sustituyendo mucho lo que es los ingredientes químicos por ingredientes orgánicos y naturales. Hay algunos representantes acá de algunas empresas que ya exportan a los países de Europa Oriental y precisamente con estos ingredientes, quinoa, maca, kiwicha, agua y manto. La segunda tendencia son los formatos pequeños, que eso es romper muchísimo las estructuras de las grandes corporaciones, ¿no? Las grandes corporaciones solamente a veces piensan en el tamaño grande, porque verdaderamente el precio por ml o por centímetros cúbicos siempre es más barato. Sin embargo, las condiciones actuales del Perú, en donde el poder adquisitivo ha disminuido, ha permitido que algunos se hayan puesto las pilas y hayan desarrollado. Hay una empresa que vende casi el 40% en sachets, más que en frascos. Ahí está, por ahí está. La otra tendencia del mercado es la inmediatez. Es algo importantísimo que las empresas tienen que dinamizar. Hace 10 años un consumidor hacía su pedido y el producto, sobre todo en la venta directa, le llegaba después de 2 semanas. Mientras que la consultora hacía el pedido, mientras que despachaba, mientras que revisaba, podía demorar hasta 3 semanas más o menos. Hoy día ese consumidor quiere ya la mercadería y la quiere ya, ahorita, dentro de 2 horas. Y ese es el desafío de las empresas para lograr esa conexión instantánea con el consumidor. Y en esto ha funcionado mucho la tecnología digital que permite esa conexión y la comunicación colectiva. El consumidor ya no solamente le cree a la publicidad formal de las empresas donde dice tengo todas estas virtudes, sino le cree al blogger, le cree a la comunicación de su amiga, de su prima, a las redes sociales. Y por último, el consumo ampliado. El consumo ampliado permite que ya no solamente, o por lo menos se focalice de manera más directa determinados segmentos de la población. O los jóvenes muy jóvenes, o hay algunas empresas acá que están presentes que ya hacen tratamiento facial para mayores de 60 años, ¿no? Eso
hace 10 años era casi imposible. O empresas de champú que ya hace 20 años tenían en el anaquel un solo champú para la familia, hoy día tenemos por lo menos 10 variedades de champú, pero rizado, maltratado, rubio, negro, hirsuto, etcétera, etcétera. Entonces, eso está diferenciando muchísimo las tendencias de consumo. La personalización. El consumidor personaliza muchísimo su deseo, sus expectativas de consumo. Nosotros hemos hecho un trabajo histórico para relacionar la genealogía de las fragancias con las notas perfumísticas. Como ustedes saben, hay 7 notas perfumísticas: floral frutal, aldehídica, fougère, chipre, oriental ambarada, verdes cítricos y amaderados. Estas notas perfumísticas tienen sus banderas internacionales. En floral frutal, la vida es bella. En floral aldehídico, la bandera más grande, Chanel número 5. En fougère, Guerlain de Chigui. En chipres, Miss Dior. Hay gente que le gusta mucho el Miss Dior. Oriental ambarada, Opium, verdes cítricos, Jean Paul Gaultier con Classic, y amaderados Escape de Calvin Klein. Pero esa es la clasificación. Y acá quiero contar una anécdota. Por primera vez esto estaba muy disperso en el mundo. Los alemanes, Humboldt, Weber-Bauer, que son clasificadores, clasificaron el mundo de las fragancias en estos 7 grupos. Esa es la primera clasificación que se hizo en el mundo y que está vigente y que se renueva todos los años. Y en esta clasificación que hizo Harman and Reima, hoy día Synersis, participó el Perú. Participaron 5 continentes. De Perú, de América Latina participó Brasil y Perú con una muestra de más o menos 1000 personas para determinar la correlación entre las notas perfumísticas y la personalidad de las mujeres. Entonces se relacionó en el mundo qué fragancia está vinculada a determinada personalidad. Entonces hizo extrovertida, introvertida, clásica, moderna. En el cuadrante de extrovertida clásica, Chanel número 5, Miss Dior. En el cuadrante de extrovertida moderna, La vida es bella y Escape. En el cuadrante de introvertida moderna, Opium y Jean Paul Gaultier. Esto es importantísimo porque este es un tip que le permite sobre todo a la vendedora, saber qué es lo que puede ofrecer cuando no tiene esa nota, ¿no? Entonces, si yo sé que a mi consumidora le gusta el Chanel número 5, y yo no tengo un Chanel número 5, pero sé que eso es para una mujer extrovertida clásica y de una familia aldehídica, busco en mi composición y en mi grupo de productos una fragancia que sea aldehídica y que esté orientada a esa mujer. Otra tendencia mundial, ya no la personalización, es la nanotecnología. La nanotecnología es algo importantísimo que se está desarrollando en la industria cosmética y que tiene, en el caso de los desodorantes, un efecto retardante, ¿no? Al microencapsular los ingredientes bactericidas de un desodorante, permiten que publicitariamente se hable de 24 horas. Entonces, el efecto bactericida que inicialmente, cuando no estaba en nanotecnología, se explotaba y en menos de 2 horas desaparecía el efecto protector, cuando está microencapsulado y en partículas muy pequeñas, se puede alargar el efecto desodorante 24 horas y eso se explota publicitariamente. Lo mismo sucede con los delineadores y las máscaras, en donde también la protección y la ultra preservación permite que eso tenga alta duración, ¿no? El lápiz labial ya no dura solamente 2 horas, sino puede durar 24 horas. Y la invisibilidad en el caso de los protectores solares. El dióxido de titanio, que es el protector mecánico que se usa normalmente en los protectores solares, dejaba pues una capa blanca. Se hizo un estudio mundial y sobre todo en los niveles A y B, la capa blanca no les gusta, quieren un protector solar que sea casi transparente. Entonces, al ponerlo microencapsulado el dióxido de titanio, permite que se mantenga la protección física, pero no quede la cara pintada de blanco.
Y por último, lo más importante, tal vez no acá, creo que el 99% de este auditorio es femenino, las compañías tienen el 70% de auditorio femenino, los consumidores son femeninos, entonces para este sector la mujer es la estrella de la película. Y estamos en un mundo orientado a igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, con una integración y no discriminación de ningún tipo, y una capacidad de decisión importantísima. La mujer ya tiene mucha capacidad de decisión en la vida profesional, en la vida personal, en la vida laboral. Y les quiero enseñar un video que con eso cierro. Mi belleza, como dice la mujer, mi belleza, mi decisión. They said I was too pretty to fight. Now she can't fight. You're gonna mess up that beautiful face. They said I was too fat. Only skinny girls can dress well. On me regarde la tête aux pieds. Comment peut-elle être avocate? They said I didn't dress for my age. They said my nose was too prominent. They said I was too masculine. They thought the catcalling was a compliment. He said, you can fix those teeth quite easily. Boyish and ugly. When they were talking about female, they weren't talking about me. This was not pretty. They would holler from across the street. Look sophisticated. Embarrassing nose. Too chubby. Was too skinny. Manly. Crazy hair. Never looked good. Too wild. Too cute. Too beautiful. Too fat. He said. They said. She said. I said, no way. You aren't me. I'm me. I'm not going to be defined by anyone's expectations. I don't dress my age. I dress myself the way I am. Because my face has nothing to do with my boxing. I'm ranked #1 in the country, #2 in the world. As a fashion blogger, my style is 100% unapologetic. I don't want to change my teeth. Le physique n'a rien à voir avec mes compétences. This is me. This is my hair. My beauty. My beauty. My beauty. My say. Y con eso, muchas gracias por la presentación, la asistencia. El resumen es que el poder de la mujer está en su propia decisión. Hay una empresa que ya reconoce su comercial mundial, es un bellísimo comercial porque los diferentes tipos de mujeres expresan una belleza muy profunda. Muchas gracias, creemos que vamos a superar esta crisis temporal y vamos a recuperar participación de mercado. Muchas gracias por todo.